Finalmente la Santa Sede ha decidido concederle la reducción al estado laical, como se le llama, antiguamente como se le llamaba, o la suspensión del estado clerical al presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo, ¿no? Y esto es una solución a la que ha llegado la Santa Sede, como le explica el comunicado de la Nunciatura Apostólica en Asunción, en Paraguay, después de un camino doloroso y penoso, ¿no? Pero la Santa Sede se veía ante la situación siguiente. Podía dejar que el presidente, que representa a una nación, y que en concreto representa a una nación profundamente católica, y que representa a una nación con una extraordinaria relación diplomática con el Vaticano y de gran mayoría católica, tener un presidente que fuera una persona que estaba en la práctica excomulgado, porque cuando se le suspendió a divinis al obispo Lugo, básicamente la suspensión a divinis en un obispo equivale en la práctica a estar excomulgado, ¿no? Salvo pequeños detalles, una suspensión a divinis sobre un obispo pesa prácticamente lo que pesa una excomunión, ¿no? Esto es importante señalarlo. Entonces, este era un peso que no podía aplicársele a un pueblo católico que tiene en su presidente electo, en su presidente, al líder y el máximo representante. Sin embargo, la razón por la cual esta decisión es una decisión que tomó tanto tiempo y una decisión tan dolorosa es que la Santa Sede está realizando una excepción que hubiera preferido no hacer bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque el estado episcopal es un estado al cual no se puede renunciar. A diferencia del sacerdocio, aunque no sea fácil porque uno es sacerdote para toda la vida, el sacerdote puede pedir por circunstancias particulares una reducción al estado laical o una suspensión de su estado clerical, ¿no? Pero no es el caso de los obispos, y hay que entender qué cosa es la naturaleza de los obispos. Hay que recordar que el episcopado, como tal, ser obispo, no es un sacramento. Nosotros tenemos los mismos sacramentos de la Iglesia y existe uno que es el sacramento del orden sacerdotal. El orden sacerdotal es un solo sacramento, pero tiene 3 grados o niveles. El primero es el diaconado, ¿no?, que es el sacerdocio en 3er grado. El segundo, que es el más común, que es el presbiterado, los que son sacerdotes como nosotros los conocemos, padres. Presbítero viene de un término presbíterus que significa anciano y que en el pasado no significaba viejo, significaba aquel que lideraba, que presidía la comunidad, ¿no? Finalmente viene el sacerdocio en 1er grado, que es el episcopado, el ser obispo, ¿no? ¿Qué cosa es un obispo? El término obispo, episcopos, viene del griego episkopoi, que significa aquel que supervigila, que vigila, que guarda el rebaño, ¿no? Y se utilizó desde el comienzo de la vida de la Iglesia para señalar a los sucesores de los apóstoles. El término apostolos, enviado a nombre de, en representación de, o sea, no solamente enviado como un mensajero con un mensaje, sino un enviado que representa a Jesucristo. Era un nombre que se utilizaba solamente para designar a los que fueron testigos directos de Cristo, que fueron enviados directamente por el mismo Cristo y que además recibieron potestades especiales como las que conocemos por los hechos de los apóstoles, ¿no? Curar a los enfermos, resucitar a los muertos, etcétera, ¿no? Entonces, aquellos que los apóstoles nombraron como sus sucesores inmediatos, no podían ser llamados apóstoles, pero fueron llamados sucesores de los apóstoles y recibieron este nombre, episcopoi. Entonces, el obispo es central para la vida de la Iglesia, más central que cualquier otro para la vida de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es el único que ha recibido la potestad de los apóstoles de ordenar otros sacerdotes e incluso de ordenar otros obispos. El Papa elige a quien se nombra como obispo, pero son los obispos los que lo ordenan. Ustedes han visto una ordenación episcopal y han visto que quienes ordenan
son los obispos, ¿no? Mientras haya un obispo legítimamente ordenado, ese obispo basta para ordenar a otros obispos. Que venga el nuncio apostólico, que venga un arzobispo o un cardenal, es totalmente ceremonial, tiene una importancia ceremonial, pero no tiene una importancia para el sacramento, no. Se necesita simplemente una comunión episcopal, que estén unos obispos en comunión con la Iglesia, y que el sacerdote que va a ser ordenado obispo haya sido designado por el Santo Padre para tal responsabilidad. Pero la potestad sacramental la tienen los obispos. Los obispos son los únicos que pueden confirmar. Cuando ustedes han visto alguna confirmación presidida por un sacerdote, ese sacerdote no lo ha hecho con potestad propia, lo ha hecho con una potestad cedida por el obispo. El obispo le ha tenido que decir, confirma en mi nombre, ¿no? Entonces, imagínense qué sucedería si es que el mundo no tuviera obispos, si de pronto alguien mata a todos los obispos del mundo. La Iglesia se quedaría solamente con sacerdotes, y los sacramentos de la penitencia, los sacramentos de la comunión, ¿no?, de la Eucaristía, centrales para nuestra salvación, durarían hasta que dure el último sacerdote. Una vez muerto el sacerdote, no tendríamos más que el bautismo, que es lo único que nosotros en situación de emergencia podemos conferir como laicos, nada más. Y hay comunidades en China, por ejemplo, o en la India, que vivieron cientos de años así, después que conocieron a los apóstoles o a evangelizadores que luego desaparecieron o fallecieron, y hablan de lo trágico que significa saber que algún día puede llegar alguien con la potestad de conferir los otros sacramentos, pero no poder vivirlos, ¿no? Entonces, esa es la realidad del obispo. Y en consecuencia, cuando un obispo deja la Iglesia, esa es una tragedia enorme que se ha producido en Paraguay. Paraguay necesitaba un cambio político, sin duda, un cambio dramático, pero que ese cambio se tenía que dar a la costa de perder a un obispo para la Iglesia, eso es absolutamente discutible y me parece que es una verdadera tragedia. Que tengas un buen día.